Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Un año después de que Magnus se uniera a él, Sion recibió noticias de que otros 2 primarcas habían sido encontrados por las flotas de expedición del segmento norte del plano del Principado. Sion solo pudo preguntarse cuántos primarcas más habría de su lado de la galaxia, y si lograría ponerlos a todos de su parte antes de que el emperador llegara. Eso sería una gran carta en su mano, algo que quizás obligaría al emperador a retroceder sin declararle la guerra. Los primarcas encontrados eran Fulgrim y Perturabo. En orden de importancia, Sion decidió ir primero por Perturabo, ya que era a quien más necesitaba. Magnus seguía viajando con él, y su nave personalizada, una clase Carinthis, ya estaba en producción. Olimpia, el planeta de Perturabo, era un antiguo mundo colonizado por humanos, ubicado en lo que en el futuro sería el Segmentum Ultima. Era uno de los numerosos planetas de una región densamente poblada. Habiendo sobrevivido a la era de los conflictos en gran medida intacto, el conocimiento científico y la industria en Olimpia se habían estancado en un nivel industrial fragmentado, aunque todavía preatónico, y habían evolucionado en el marco de una sofisticada cultura feudal. La causa de este estancamiento era clara. Aunque relativamente rico en materia orgánica y con abundantes formas minerales, muchos de sus materiales fisibles y metales conductores fácilmente accesibles habían sido extraídos y llevados fuera del planeta en la antigüedad. Esto impuso una barrera significativa al progreso tecnológico. Olimpia era otro mundo en el que Sion no esperaba encontrar tecnología útil. Sin embargo, sus hijos que ya habían llegado y recolectado información encontraron algunos artefactos interesantes, sobre todo por la manera en que la tecnología local había divergido ante la escasez de materiales avanzados. Sion se rebeló descendiendo en la Carinthis sobre el palacio del tirano que hacía de padre para Perturabo, y que, si no se adaptaba a las leyes del Principado de Sion, pronto sería depuesto. Sion no toleraría ningún privilegio o estructura de poder que no se ajustara a los intereses del Principado, y los gobernantes de este planeta eran, en su mayoría, tiranos sin ley. Sin embargo, Olimpia tenía un orden social establecido de manera impecable. Era un mundo que brillaba por su estructura. Todos tenían su rol, y no reinaba la decadencia propia de otras tiranías. Sion anunció su llegada a través de sus caballeros, y en su nombre y el de Magnus, solicitó hablar con Perturabo. Este aceptó de inmediato, pues, al igual que Sion y Magnus, podía sentir la conexión que los unía. Perturabo los recibió en una enorme sala de diseño grecorromano, en presencia de solo 2 humanos. Un hombre mayor, sentado en un gran trono, y una mujer de mediana edad que se mantenía al lado de Perturabo, quien era fácil de reconocer por su imponente altura de 3,5 metros, y los tubos y cables que salían de su cabeza, artefactos de la era dorada de la humanidad. Los presentes vestían túnicas de estilo griego o romano. Primero miraron a Magnus, con su piel roja, su armadura adornada con cuernos, y luego a Sion, que era aún más alto. Sin embargo, su armadura negra con líneas blancas, más estilizada y tecnológica, lo hacía menos llamativo que Magnus, quien parecía una especie de chamán maya o azteca. Soy Sion, y este es Magnus. No estamos aquí para discutir la política de este planeta, sino para hablar contigo, porque creemos que eres uno de nuestros hermanos, dijo Sion. Perturabo frunció el ceño. Soy Perturabo, y no hablaremos hasta que expliquen sus intenciones en Olimpia, sentenció. Sion parpadeó. Esperaba que alguien que tenía un acorazado espacial flotando sobre su cabeza fuera más diplomático, pero se encogió de hombros mentalmente y levantó la mano para detener a Magnus, que seguramente quería actuar con mayor tacto. En ese caso dijo, soy el gran príncipe Sion, emperador regente del Principado de Sion, y por la fuerza de mis ejércitos reclamo la rendición incondicional de Olimpia, que será anexado como un planeta más del Principado. En cuanto a sus gobernantes actuales, siempre que respeten las leyes, normas y privilegios establecidos, y estén calificados para ejercer sus cargos, podrán conservarlos, concluyó Sion. Entonces, esto es una declaración de guerra, dijo el hombre del trono. Podrán tener naves, pero Olimpia cuenta con ejércitos enteros de hombres valientes, agregó la mujer. Sion miró a Perturabo. La forma de guerra que ejerzo no es la que ustedes conocen. Mis naves y ejércitos no causarán ninguna clase de violencia en este planeta. Considero que toda vida en mi imperio es valiosa. Así que si no se rinden ahora, mis naves se retirarán inmediatamente. Pero cuando vuelvan a sus camas esta noche, mis hombres estarán allí, esperándolos.
Ejecutarán a ustedes y a todos sus líderes, tomarán sus lugares, y luego aceptarán una rendición incondicional ante mí, explicó Sion. El hombre y la mujer quedaron atónitos. Perturabo, por su parte, solo mostró sorpresa por un segundo antes de volver a fruncir el ceño. ¿Cómo harías tal cosa? Preguntó Perturabo, intrigado. Sion se comunicó con uno de sus hijos, que entró desde fuera de la sala. Al llegar a su lado, se quitó la armadura y adoptó la forma de tirano de Olimpia, el anciano del trono. Adelante, dijo Sion a Perturabo, que observó al caballero de Sion, ahora con la apariencia de su padre adoptivo. Perturabo no dudó. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó. El caballero de Sion adoptó la misma expresión y porte que el hombre del trono, y comenzó a responder todas las preguntas de Perturabo, asombrando tanto al anciano como a la mujer, quien era su hija y hermana adoptiva de Perturabo. Él tenía más familia adoptiva, pero estos dos eran los únicos a los que respetaba y, quizá, también apreciaba. Y una hora después, Perturabo asintió, mirando a su padre adoptivo y a su hermana. Ellos no han sido capaces de notar la diferencia, dijo. Y de no ser por mi vista, yo tampoco lo habría hecho. La interpretación es impecable. ¿Desde cuándo han infiltrado nuestro planeta? Preguntó. Poco más de un mes, respondió Sion con sinceridad. Perturabo asintió y miró al tenso anciano en el trono. No hay posibilidad de ganar esta guerra, sentenció. No mencionó su propio papel, dejando claro que no se consideraba capaz de enfrentarse a Magnus y Sion juntos. Siguiendo la lógica, comprendía que lo someterían a él primero para tomar el control del planeta. Aún así, su declaración también dejaba implícito que la opinión del tirano, su padre adoptivo, sería tenida en cuenta. Nos rendimos, dijo el anciano apretando los dientes. Entonces, hablemos, dijo Sion, invitando a Perturabo a su nave. ¿Y qué papel esperas que desempeñe en este imperio que has creado? ¿Necesitas otro general? Preguntó Perturabo, apenas su mente hubo asimilado toda la información que Sion le había proporcionado sobre su imperio, su administración, leyes, reglas y todos los conocimientos reunidos, excepto ciertos secretos que Sion guardaba para sí mismo, como los necrones, la inteligencia artificial que había encontrado gracias a Shench, y que estaba estudiando a cada primarca que se unía a él, con la esperanza de integrar sus dones y enfrentarse al emperador de la humanidad. Sion negó con la cabeza. Necesito generales, sí, pero más urgente aún es la necesidad de un constructor de imperios. Y tu fama en ese aspecto te precede. Soy bueno adaptando tecnología, pero tú me superas, porque tu don es la creación misma. Quiero que construyas fortalezas, naves, armas, armaduras y eso solo en el ámbito militar. En lo civil, quiero que intervengas en la producción de alimentos, recursos, procesamiento, y todo aquello en lo que puedas aportar más allá de lo que yo he logrado. Para ello, usaré tu semilla genética y crearé una legión de tus hijos. Además, no sobran los recursos gracias a mi método de conquista. Salvo en planetas infestados por especies como los orcos, los recursos ahorrados son ingentes, y todos estarán a tu disposición, ofreció Sion. ¿Y si también soy mejor gobernante que tú? Preguntó Perturabo con frialdad. Magnus pareció sorprendido, pero Sion sonrió. Si eso significa que puedes cumplir con el ideal de imperio que he establecido mejor que yo, entonces, por supuesto, abandonaré el puesto de regente y tú podrás ocuparlo, respondió sin dudar. Tu forma de gobernar es absurda, eres demasiado blando, gruñó Perturabo. Y tú, demasiado tirano. No quiero un imperio donde todos vivan pendientes de hundirle un cuchillo en la espalda al otro a la menor oportunidad, como ocurre en este planeta, replicó Sion. Palabras que solo usaría un débil, espetó Perturabo. No, palabras que usaría alguien que valora sus noches de paz y a menos que tú tengas un concepto diferente de lo que significa la paz, respondió Sion. Perturabo se levantó del sillón donde había recibido toda la información, y observó a Sion y a Magnus de arriba abajo. ¿Estás de acuerdo con su forma de pensar? Le preguntó a Magnus, quien se tensó. No me interesa gobernar. Soy un erudito, prefiero resolver los conflictos por medios diplomáticos. Por eso prefiero que las cosas se mantengan estables, dijo Magnus. Con eso dejó claro que, para él, este planeta no era pacífico, sino un nido de víboras. Perturabo hizo una mueca de disgusto y pasó junto a ambos. Lo pensaré, dijo, y se marchó sin decir nada más. Creo que haber crecido en este ambiente le ha afectado la mente, se quejó Magnus.
Sí, pero ya has visto las cosas que ha logrado crear en este planeta con apenas unos pocos conocimientos. Imagina lo que sería capaz de hacer con los recursos del Principado de Sion, dijo Sion. Eso sería algo digno de ver, admitió Magnus. ¿Deberíamos insistir? Antes de darle una golpiza para aclararle las ideas, esperemos a ver qué decide por su cuenta, respondió Sion, negando con la cabeza. Mi intención era hablar, protestó Magnus. Magnus, ya hemos hablado. Si después de eso no cede, tendremos que recurrir a la fuerza. Y si no, prescindiremos de su ayuda, concluyó Sion, y volvió al puente de su nave, mientras Magnus regresaba a su laboratorio, buscando la forma de dar más velocidad a sus comunicaciones. Como dijo Perturabo, tardó 3 días en volver a reunirse con Magnus y Sion. Son unos necios. Este imperio podría avanzar y ser 100 veces más eficiente si cambiaran la forma en que se gobierna y se gestionan los recursos, que ahora se desperdician en personas sin importancia, dijo Perturabo como saludo, al entrar a la sala donde Sion y Magnus discutían cómo abordar a Fulgrim y qué papel debía desempeñar en el imperio. ¿Quieres decir que aceptas nuestra propuesta?, preguntó Sion. Acepto, pero su estupidez nos llevará a la ruina, se quejó Perturabo. Te equivocas, dijo Sion, y se levantó para servirle un vaso de vino. Comenzaré a trabajar ahora mismo, se negó Perturabo, rechazando el ofrecimiento. Tonterías. Tus hijos genéticos ni siquiera han empezado a producirse, y los humanos no están a la altura de tu intelecto. He dicho que crees lo mejor que puedas crear, y si no tienes las herramientas adecuadas, por mucho que te esfuerces, habrá errores, dijo Sion, negándose a dejarle trabajar en ese momento y obligándolo a sentarse y beber con ellos. Desperdiciar tiempo tampoco va a ayudar, gruñó Perturabo, pero se sentó. Sion ya lo veía como un perro viejo y malhumorado, pero, a pesar de sus quejas, seguía aceptando sentarse. Estamos hablando de otro de nuestros hermanos que hemos localizado. Su nombre es Fulgrim, y según los informes, es un gran artista y guerrero, dijo Sion, pasándole la información a Perturabo. ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que sería su mejor aporte a nuestro imperio? El planeta de Fulgrim se llamaba Chemos. Era un mundo minero cuyos recursos eran el centro de comercio para decenas de mundos a su alrededor. Los caballeros de Sion lo descubrieron al conquistar uno de los planetas que compraba minerales allí, y también oyeron hablar del semidios de belleza divina, lo más representativo de Chemos, quien había convertido el mundo en un paraíso de las artes y la cultura. Es un inútil. No perdamos nuestro tiempo, sentenció Perturabo, leyendo el informe preparado por los caballeros de Sion. No estoy de acuerdo, intervino Magnus. Sus métodos no son ortodoxos, y se ha centrado solo en un área, pero su aporte sería invaluable para las artes y culturas del imperio. Incluso podría darle una nueva perspectiva a tus propias obras. Si ese inútil se atreve a tocar alguna de mis creaciones, le corto las manos, gruñó Perturabo. Siempre habla como si estuviera gruñendo, pensó Sion, negando con la cabeza. Perturabo, ya te lo he dicho antes. No somos una tiranía absoluta. No puedes cortarle las manos a alguien por capricho, dijo Sion. Aunque si no quieres que Fulgrim colabore contigo, como te dije, esta es tu área de influencia. Tú decides, agregó al notar que Perturabo le fruncía el ceño. Ese tipo era demasiado rígido. El planeta de Fulgrim, a pesar de ser un nodo minero importante, no tenía grandes defensas. Era evidente que no era una prioridad para Fulgrim. Aún así, la población del planeta nos mostró alarmada al ver la flota de acorazados sobre ellos. Era un sector bastante pacífico, y Sion no tendría que esforzarse mucho para integrarlo al Principado de Sion. Fulgrim los recibió en un palacio de artes que parecía un templo dedicado a la arquitectura y la pintura. No parecía en lo absoluto preocupado por recibir a 3 seres tan poderosos como él. Perturabo frunció el ceño al sentarse en un sillón mullido. Sion casi pudo escucharlo pensar. Lo suponía, mientras miraba a Fulgrim con desaprobación. Fulgrim no le prestó atención y escuchó mientras Magnus le explicaba quiénes eran y sobre su conquista de la galaxia, en la búsqueda de su origen. Entonces, ¿quieren que les ayude en su tarea de conquista?, preguntó Fulgrim con desapego. No parecía un conquistador. Era evidente que la propuesta de marchar a la guerra no le interesaba. Ja. Bufó Perturabo con desprecio. ¿Qué vas a hacer? ¿Pintar cuadros de tus enemigos y luego intentar vendérselos? Fulgrim frunció el ceño y miró a Perturabo de arriba abajo. Otro bruto arrogante, dijo Fulgrim. Perturabo se levantó como un resorte.
Y media hora después, estaban en una gran arena de duelos que Sion no tenía idea de que existía. Su conocimiento sobre Fulgrim rivalizaba con el que tenía sobre los orcos. Pero ahora veía que Fulgrim era más de lo que parecía. Sostenía un duelo con espada al mismo nivel que un asombrado Perturabo, que no se estaba conteniendo en absoluto y trataba de herirlo sin dudar ni un segundo. Fulgrim no era tan rápido como Khan ni tan fuerte como Sion, pero estaba bien equilibrado. Su agilidad y, sobre todo, su técnica con la espada eran lo mejor que Sion había presenciado. Es impresionante. Su técnica es impecable, dijo Magnus. Él y Sion eran los únicos que podían seguir con claridad lo que ocurría. El resto de los espectadores, amigos de Fulgrim, solo veían borrones. Y el combate duró 6 horas. Al principio, Fulgrim llevaba la ventaja, pues sus habilidades con la espada superaban a las de Perturabo. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que la habilidad no podía superar a la inteligencia y astucia de Perturabo, quien se adaptó al estilo de Fulgrim y comenzó a atacar justo donde parecía causarle más problemas. Así, la batalla se fue inclinando lentamente a su favor, a pesar de los esfuerzos de Fulgrim por contenerlo. Hay algo extraño en él, dijo Magnus, al notar que Perturabo era demasiado preciso con sus ataques como para ser simple casualidad. Sion asintió, recordando que Perturabo poseía una habilidad especial, aunque no estaba seguro si era ver puntos débiles en construcciones o si funcionaba con todo lo que veía. Viendo el combate, la segunda opción parecía la correcta. Sion se preguntó si esa habilidad podría usarse contra el emperador de la humanidad. Le recordó a una habilidad famosa en la ficción: los ojos de la percepción mortal. Ciertamente, cada primarca tenía habilidades sorprendentes. Al finalizar el combate, Perturabo fue el ganador, pero Fulgrim había logrado superarlo al principio y ponerlo en aprietos, por lo que Sion supuso que al menos se había ganado su respeto. ¿Qué opinas ahora?, preguntó Sion con una sonrisa, mientras los cortes de espada sobre Perturabo se regeneraban a simple vista y este intentaba controlar su respiración. Es un desperdicio, sentenció Perturabo. Sion puso los ojos en blanco. No había forma de ganarse la aprobación de ese tipo, a menos que todo se hiciera como él quería. Era un verdadero tirano, hecho y derecho. Y mientras Sion ayudaba a Perturabo con sus heridas, Magnus atendía a Fulgrim, que yacía en el suelo. Perturabo no solo usó su espada durante el combate, sino que casi le rompe la cabeza de golpes, dejándolo atontado. Por eso, Magnus y los caballeros de Sion se encargaban de su tratamiento médico, que, siendo Fulgrim un primarca, solo ellos podían realizar correctamente. Como Fulgrim no quería dirigir ejércitos, Sion le ofreció promover el arte y la cultura del Principado de Sion, convirtiéndose en uno de sus ministros, en un rol similar al de Perturabo, pero centrado en las artes, la arquitectura y la cultura, en lugar de la construcción, la producción y la ciencia. En cuanto a Magnus, Sion le asignaría la supervisión de los psíquicos. Sin embargo, Magnus era demasiado blando, y seguramente los dioses del caos ya jugaban con él, por lo que Sion decidió conservar el control de esa área. Aún así, destinó a Magnus a la investigación psíquica, ya que las comunicaciones psíquicas eran vitales para el Principado de Sion. Además, quería ver si podían desarrollar el transporte personal a través de la disformidad, lo que sería una ventaja monumental a la hora de desplegar tropas en un planeta. Perturabo, Fulgrim y sus respectivas legiones fueron integrados al desarrollo interno del imperio, iniciando una era dorada para las artes, la arquitectura y las revoluciones tecnológicas y de construcción. En el ámbito militar, con Magnus del lado de Sion, pasaron otros 7 años. Durante ese tiempo, Khan, con el apoyo de un cuarto de la flota, 100.000 jinetes esteparios, 2 legiones de caballeros de Sion y 10.000 hijos de Magnus, había destruido 10 imperios orcos y reclamado más de 1000 mundos habitables para la humanidad, sin contar los millones de planetas no habitables utilizados para la extracción de recursos. Con la llegada del Astronomicon, la navegación civil se volvió posible. Las empresas no tardaron en aprovecharlo para crear imperios comerciales. Cada vez que un territorio era anexado, las empresas eran las primeras en llegar para hacer prospecciones de los planetas con más recursos, fueran habitables o no. Por su parte, Sion y sus hijos habían reclamado 3000 mundos humanos, así como algunos mundos xenos pacíficos, sin potencial de corrupción caótica, es decir, que no fueran caníbales, guerreros locos como los orcos, ni criaturas chupasangre, entre otras amenazas. El rápido avance se debía principalmente a las habilidades de Magnus y sus hijos, a los que llamó la Legión Roja,
por el tono de su piel, una mutación que a Magnus le agradaba y que Sion no corrigió. Lo que sí corrigió fue su semilla genética, que era inestable y habría causado locura y grotescas mutaciones si no se estabilizaba antes de ser implantada. Sion sabía que esa inestabilidad genética fue uno de los motivos por los que los dioses del caos habían logrado corromper a Magnus en otra línea temporal. Pero él no permitiría perder a un recurso tan útil, y en caso de que eso ocurriera, ya tenía la información completa de su semilla genética. Magnus y sus hijos eran un añadido poderoso en cualquier batalla. Eran como tener un grupo de hechiceros en una partida de aventureros. Primero, permitían comunicaciones instantáneas dentro de un planeta, e incluso a nivel de sistema. También podían detectar amenazas ocultas, cubrir capítulos enteros con escudos psíquicos capaces de repeler fuego pesado, y eran expertos en repeler toda clase de ataques mentales. Incluso Kang, que solía fruncir el ceño ante cualquier psíquico, los consideraba sus fuerzas de apoyo más valiosas. Y viniendo de él, eso era decir mucho. Con el apoyo de los caballeros de Sion, que mantenían la maquinaria de guerra y usaban su biomancia para salvar a los moribundos, regenerar extremidades y curar heridas mortales, Kang estaba muy bien respaldado en su guerra contra los orcos. Los recursos se multiplicaron exponencialmente. El Principado de Sion ya no era una simple mancha en el mapa, sino un imperio que se extendía por varios sectores. Su flota contaba con más de 80.000 naves de guerra, solo entre acorazados y cruceros pesados. Aparte estaban las fragatas, naves de transporte, naves comerciales, de apoyo, y de despliegue de marines, que ni siquiera eran contadas en esa cifra. El Principado de Sion disponía de un total de 40 flotas. 10 de ellas eran flotas de ataque, bajo el liderazgo de Kang. Sin embargo, Kang no tenía mando directo sobre las flotas, ya que éstas estaban bajo la jurisdicción de la ley militar. Si Kang ordenaba algo fuera del marco legal, las flotas no le obedecerían. El resto de las flotas eran consideradas de defensa. Sion rara vez atacaba un mundo con fuerza. Cuando encontraba un planeta infestado de orcos, lo eliminaba rápida y contundentemente. Y cuando encontraba un imperio, lo marcaba para que Kang se encargara. Sion y sus hijos eran especialistas en conquistar mundos de especies inteligentes sin derramar sangre. En mundos bárbaros, bastaba con derrotar a los líderes para establecer el dominio. En civilizaciones avanzadas, bastaba con reemplazar a los líderes políticos si se negaban a unirse al imperio. Los planetas infectados por el caos, que eran pocos pero que Sion había detectado, eran estudiados antes de ser purgados con virus psíquicos o medidas especiales. Estos mundos eran los que más tiempo consumían a Sion, y algunos aún estaban siendo estudiados en busca de soluciones más rápidas y eficientes. En cuanto a la administración, las cosas se complicaban cada vez más. Había demasiados aspirantes al poder, lo que obligaba a mantener a muchos de sus hijos ocupados en política, en vez de ayudando a conquistar mundos. No era una exageración. Sion tenía 1.200.000 hijos, y 500.000 de ellos estaban encargados de vigilar mundos y asegurar la estabilidad. Mientras más mundos se añadían, más caballeros de Sion debía dejar atrás. Además, la mitad de la flota de defensa debía mantenerse en el imperio. Había errores en el transporte de recursos y fallas logísticas y las cosas estaban algo revueltas. Pero, después de 20 años desde el inicio de su cruzada, Sion finalmente había cruzado casi todo el Segmentum Ultima, aunque todavía no se le llamaba así, para llegar a Macragge y encontrar al primarca burócrata, con el fin de que administrara el imperio que había creado y que ya comenzaba a salirse de control. Perturabo solía recordárselo cada tanto, advirtiendo que se dirigían al desastre, pero Sion, que tenía a Roboute Guilliman como as bajo la manga, simplemente lo ignoró y continuó conquistando mundos. 121 años de edad. 20 años de conquista. Y Macragge era un mundo con un aire grecorromano, pero con tecnología avanzada, similar al mundo en el que cayó Sion. Roboute Guilliman no era un conquistador, sino un administrador, y gracias a la diplomacia y la burocracia ya se había asegurado 500 mundos, a los que llamaba el Reino de Ultramar. Ahora, la flota de 2.000 naves comandada por Sion, junto a Magnus, se encontraba frente a unas pocas naves de diseño básico, cruceros espaciales de varios kilómetros de largo, que parecían pequeños alevines frente a los enormes cruceros de batalla del Principado de Sion. Al establecer el contacto diplomático, Sion pidió una reunión con su líder. Como esperaba, Guilliman estaba al mando de todo y apareció en la pantalla principal del puente. Soy Sion, y este es Magnus.
Somos tus hermanos, se presentó Sion, sentado en su silla de mando. Magnus, que estaba en su propia nave de mando decorada a su gusto, un trono dorado con relieves de pirámides y cuernos, asintió solemnemente. Soy Roboute Guilliman, y no sabía que tenía hermanos, respondió Guilliman, con un tono de curiosidad, no de negación ni hostilidad. Los tienes, y tenemos trabajo para ti, porque nuestra conquista se está retrasando, intervino Magnus. ¿Conquista? Preguntó Guilliman, extrañado. Ven a mi nave, será más fácil explicártelo todo, ofreció Sion. Yo, Magnus, podemos ir a la tuya si lo prefieres, añadió, mostrando buena voluntad. Magnus asintió en señal de acuerdo. No será necesario. Me presentaré en cuanto mi transporte esté listo, respondió Guilliman. Si te interesa, tenemos disponible tecnología de transporte disforme, ofreció Magnus. Sion lo miró con cierta advertencia. Aún es algo inestable, pero si caes en la disformidad, dudo que los demonios puedan contigo. Seguro logras salir, añadió con confianza. Usaré una nave de transporte, dijo Guilliman con tono neutro, levantándose para finalizar la conversación. Lograré que funcione sin errores, insistió Magnus con seguridad. Había logrado un gran progreso. El transportador solo fallaba 2 veces de cada 100, y hacía tiempo que no enviaba nada a la disformidad. Aunque, cuando fallaba, los objetos aparecían en el espacio, tan lejos que ni los rastreadores podían localizarlos. Será otra gran ventaja para nosotros, apoyó Sion. Las habilidades de Magnus eran indudablemente útiles, pero su semilla genética requería psíquicos como base, algo difícil de conseguir. De no ser por Próspero, y por la política de Sion de no eliminar a los psíquicos que encontraba, no habría muchos candidatos. Aún así, la Legión Roja era la menos numerosa, con apenas 25.000 miembros y ya no había candidatos disponibles. Bueno, al menos no hombres, y la semilla genética no podía implantarse en mujeres. En cuanto a crear psíquicos mediante biomancia para los hijos de Magnus, Sion jamás lo haría. Si revelaba que podía crear psíquicos, estaría en graves problemas. Incluso las fuerzas del caos irían tras él. Para ellos, los psíquicos eran alimento, y él sería visto como una fábrica andante de carne fresca y no necesitaban más alimento. Lo matarían simplemente para que ningún otro dios del caos se beneficiara de su existencia. Crear psíquicos era una ventaja que se reservaba exclusivamente para sí mismo. Y 2 horas después, Roboute Guilliman abría los ojos, sentado en una silla, con una armadura diseñada para él puesta, y un casco con cables retirado de su cabeza. Entiendo, dijo, mirando a los dos tras quitarse el casco. Eres mejor que yo administrando, así que te dejaré el cargo de regente. ¿Crees que puedes gestionar el imperio manteniendo el nivel de vida actual? Preguntó Sion, interesado. ¿Solo mantenerlo? Respondió Guilliman. No lo dijo en tono arrogante, pero Sion sonrió. Sus problemas administrativos habían terminado. Magnus también sonrió. Puedes mejorarlo si lo deseas. Tienes libertad total. Yo prefiero enfocarme en la expansión y el desarrollo tecnológico, agregó Sion. Guilliman reflexionó unos segundos. Entonces acepto. Pero mantener tu estatus de gran príncipe y la continuidad de tu gobierno es esencial para evitar luchas por el poder y mantener la estabilidad del sistema político, afirmó Guilliman, poniéndose de pie. Prepararé todo para que Ultramar se una al principado de Sion, añadió, y Sion asintió complacido. Necesitaré estudiar tu semilla genética para crear a tus hijos. Puedes reclutar voluntarios de tu propio mundo, a quienes consideres dignos, dijo Sion. Lo que no dijo era que, al igual que con Magnus y los demás, en cuanto pudo era hacerlo, integraría su semilla genética en la suya propia, aumentando su propio desarrollo y poder. Guilliman no era un psíquico, así que no aumentaría su poder como lo haría Magnus, pero su capacidad de administración suprema era, para Sion, un poder igual o mayor. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.